Buenos días y bienvenidos a FEMEXPERT. En el tutorial de hoy os vamos a mostrar cómo realizar la modificación del comportamiento modal en un modelo de masa muelle en ANSYS APDL. Este tutorial es una continuación de un tutorial anterior en el cual simulamos una masa suspendida de 25 kilogramos mediante un muelle de 25.000 Nm a comportamiento modal y evaluábamos que la frecuencia modal, o sea la omega, estaba directamente relacionada con la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. Por lo tanto, que para modificar el comportamiento modal de esta estructura teníamos que intervenir ya sea en la rigidez o la masa. Aquí tenemos el fichero de texto del anterior tutorial en el que realizábamos, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Realizábamos la simulación de el modelo muelle amortiguador, como se ve aquí, lo tenemos en la parte de atrás, el muelle con el amortiguador, y teníamos las frecuencias modales de las cuales nos interesa la tercera frecuencia modal, que es la frecuencia de compresión del muelle. Las primeras dos no nos interesan al ser flexiones laterales. En el tutorial que vamos a hacer hoy, tenemos básicamente el mismo modelo, pero empezamos a utilizar una serie de funciones un poco más complejas, como son las funciones de arrays, que son matrices, pueden ser vectores, matrices o matrices en 3D. Para eso vamos a introducir primero, vamos a ver cómo se define una matriz. Para eso nos vamos a Parameters, Array Parameters, Define, Edit. Aquí le damos a Add y ponemos un nombre de vector, por ejemplo. Un vector de 3, le damos a OK, le damos a editar y ponemos los valores de 1000, 2000 y 3000. Apply and Quit. Esto lo que nos da es un vector que se llama vector, que tiene los valores de 1000, 2000, 3000 en cada una de sus tres posiciones, y es un vector de 3 por 1. Simplemente un vector sin mayores problemas. Ahora, si nos vamos a listar el log file, vamos a ver cómo se define. Y este vector lo define ANSYS mediante el comando dim, que pone asterisco dim, el nombre del vector es de tipo array, tiene una dimensión de 3 por 1 por 1, y luego utiliza estos comandos para definir los valores de dentro del vector. En nuestra situación nosotros vamos a definir dos vectores, uno que se llama FRS para las frecuencias y un vector con Stiff, que se llama Stiff, con diferentes rigideces. El análisis de hoy va a ser, o la intención del análisis de hoy es analizar el comportamiento modal o la variación del comportamiento modal en función de 7 rigideces diferentes para el muelle. Pero la intención es no hacerlo de manera manual, sino hacerlo de manera automática, mostrando una forma de trabajar que es mucho más productiva y que permite realizar análisis más detallados y análisis más científicos. Entonces, vamos a dar el ejemplo. Por ejemplo, si copiáramos todo esto, lo tenemos aquí, nos vamos a la Parameters, a Edit, Define, tenemos a vector, al cual lo vamos a borrar de momento, tendríamos FRS, porque lo hemos definido en este párrafo, hemos definido con nombre FRS el array de dimensión 7 por 1 por 1. Si le damos a editar, vamos a ver que tenemos solamente una línea con una columna con 7 líneas, en las que todas son 0. Y en la siguiente variable, que se llama Stiff, tenemos una línea con 1000, 2000, 5000, 10000. Aquí hay un error, tenemos un 0 entre medias porque nos falta una de las variables. Ahora lo vamos a modificar. 5000, 50.000, 80.000. Vale, si os fijáis, la manera de definir, después de haber definido la matriz, otra de las maneras de definir los valores dentro de la matriz es utilizar el nombre de la variable, la posición de la variable o del vector y el valor. Por ejemplo, 20.000, que sería en la posición de Stiff 1, 20.000. Aquí, si os fijáis, nos falta Stiff 5, que sería Stiff 5. Y aquí esto es igual a 25.000 Nm. Vamos a volver a copiar y a definir estas dos variables. Antes de eso vamos a ir a Define Edit, las vamos a borrar
para evitar cualquier mensaje de error. Pegamos y nos fijamos en los parámetros define, edit, delete. Aquí add, edit 1000, 2000, 5000, 10000, 25, 50 y 80. Estos 7 valores han sido seleccionados de manera un poco aleatoria. Si queréis más valores tenéis que aumentar el array y tenéis que aumentar el número de valores definidos. Bueno, en este punto, llegados a este punto, tendremos que entender, bueno, la idea de la simulación es no realizar las simulaciones una detrás de otra a mano, sino realizarlas de manera automática. Para eso vamos a tener que ir, ahí vamos a tener que utilizar el comando *do, que es una función para realizar simulaciones consecutivas o para realizar operaciones consecutivas. La función, la palabra do se traduciría en hacer. Aquí tendríamos un parámetro pps, por ejemplo, lo voy a llamar pps, que iría desde un valor inicial, que sería por ejemplo 1, hasta el 10 y hasta el 1, de 1 en 1. Si ponemos 2, iría de 1 a 10, de 2 en 2. Este es el incremento. Esto lo podéis ver también en la ayuda, en el help. Aquí tendríamos que el valor de ANSYS asignaría a pps el valor 1 hasta terminar la rutina do, luego asignaría el valor 2 hasta terminar la rutina do y así sucesivamente desde 1 hasta el 10, de 1 en 1. Lo que tenemos nosotros aquí es que vaya por el parámetro a de 1 hasta 7, de 1 en 1, y que nos vaya modificando el valor del real número 2. El real número 2, que lo tenemos aquí, lo definimos en el anterior tutorial, entre las constantes reales add, edit, delete. Perdonad que no tenemos esto definido, ¿vale? Voy a definir todo hasta este punto. Hago un resumen. Definimos toda la simulación a este punto. Tendríamos definido el real número 2 como la constante del muelle, la constante elástica del muelle. Entonces, al definir el real número 2, debido al modelo cómo hemos conformado nuestro modelo, estaríamos modificando la constante de rigidez del muelle. De esta manera definimos la constante la constante real número 2 como el valor de A de stiffness, el valor de stiffness de A, perdón. Stiff es la matriz, es el vector de rigideces, y A es la variable del loop, del do. Entonces, para A igual a 1 tendríamos 1000, para A igual a 2 tendríamos 2000 y así sucesivamente. Y esta rigidez iría cambiando sucesivamente. Luego, para cada una de estas modificaciones de rigidez, solucionaríamos un modelo. Y luego lo que nos interesa es obtener los resultados. Para obtener los resultados tenemos que utilizar el comando *get. El comando *get es un comando significativamente complejo, pero muy versátil, que nos permite obtener valores. La palabra get es de obtener. Lo podéis ver en la ayuda de ANSYS. Es un comando muy extenso y os recomendaría, bueno, vamos a hacer un tutorial en algún momento sobre las características del comando get para que podáis entender de qué manera funciona. Bueno, aquí para el comando get también, o el get también se puede realizar mediante get scalar data, que en nuestro caso sería results data. Aquí tendríamos model results. Aquí tendríamos que poner un nombre, por ejemplo AAA, y tendríamos que poner frequency y el número de modo, ¿vale? Vamos a realizar una simulación de la simulación anterior para que podáis ver cómo es que funciona este comando exactamente. Entonces, la simulación que tenemos era esta. Tenemos el valor de 5, nos vamos a get scalar data, results data, model results, y aquí le dimos a 5 A's. El número de modo, el tercero, si dais los primeros dos vais a tener 0, le damos OK, y cuando le damos a parameters, scalar parameters, vamos a tener que el parámetro a es igual a este valor, porque es el valor que le hemos pedido, ¿vale? Si cogemos, vamos a abrir de nuevo este fichero de texto. Si nos vamos a listar los resultados del fichero de list, tendríamos que hacer el get del parámetro, el nombre que él quiere. Esta es una de las variables, son los modos, el modo tercero, y nos pide la frecuencia porque hay más variables. Estos detalles podéis verlos en la ayuda del *get.
Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es solucionar para cada rigidez, obtener en la variable frec el modo de frecuencia y metérselo al vector FRS del array, o sea, a este vector, el vector que teníamos definido, perdón que lo he definido de nuevo, este vector que estaba definido mediante el asterisco dim y que tenía únicamente ceros, para cada una de estas posiciones le vamos a meter la frecuencia que se obtiene. Aquí lo que tenéis es FRS de A, para la primera simulación sería FRS de 1, o sea, esta casilla, FRS de 2, esta segunda casilla, y así sucesivamente, y nos va a meter el valor de la frecuencia, que se obtiene en cada uno de estos casos. Nos vamos aquí y luego el comando *do es el que cierra todo lo que hace el comando do. Todo lo que tiene lugar dentro del comando do, el comando *do lo cierra, ¿vale? Bueno, vamos a resumir y vamos a hacer la simulación hasta este punto. Vamos a darle a copiar, pegamos y simulamos. Como vemos, aparece varias veces el mensaje de Solution is done. Y una vez que tenemos esto, pues hay varias maneras de analizarlo. Una de las primeras sería irnos a Array Parameters, Define Edit. Veríamos los resultados que tenemos en FRS y efectivamente tenemos las frecuencias modales introducidas aquí. Trabajar con este módulo de Array Parameters es un poco complicado y no es muy práctico. Os voy a mostrar dos alternativas para evaluar los datos. Una de ellas es totalmente inservible en ANSYS, no permite obtener resultados correctos, y la otra es pasar los resultados a Excel, que es lo que os voy a mostrar seguidamente. Entonces, un momento, tenemos aquí, una de las opciones sería hacer un plot de Array Parameters, en el que pondríamos stiffness, stiff que es la variable, la matriz, el vector con las rigideces, y FRS que sería el vector de los resultados. Como vemos, esto nos da un gráfico que es muy difícil de interpretar, ya que ANSYS no obtiene gráficos por puntos y líneas, sino que obtiene un tipo de gráfico por escalones y no es muy útil a la hora de analizar los resultados. Sabemos que aquí tenemos el valor de la frecuencia, aquí tenemos el valor de la rigidez, pero resulta relativamente complicado analizar comportamientos. Otra alternativa es listar otros resultados, los parámetros, los name parameters. Aquí le decimos cuáles de los parámetros queremos listar y la dimensión de los mismos. Aquí tendríamos que poner del 1 al 7 todas estas casillas en negro, y lo que nos da son los resultados del parámetro del array o del vector que teníamos definidos. Este comando es exactamente el mismo que tenemos aquí. Es relativamente fácil acceso, y para analizar el comportamiento que tenemos en esto vamos a utilizar una hoja de Excel, ya que este tipo de análisis resultan significativamente más fáciles de realizar en Excel. Entonces tenemos aquí la ventana de Excel. Voy a poner en esta columna las rigideces, que las obtengo a partir de las rigideces que se definieron, y luego voy a escribir en la segunda columna los valores que he obtenido a partir de las simulaciones. Los voy a escribir a mano. Se pueden hacer otro tipo de procedimientos para importar estos datos a Excel, pero bueno, de momento los escribiré a mano, ya que son pocos datos. 2.2507, 3,18, 30, 5,0329, 7,1176 y 9,0031. Vale. Si nosotros obtenemos en base a estos resultados, realizamos el gráfico, vamos a poder observar que existe una variación que no es lineal. Por una variación, la variación entre la rigidez del muelle y la frecuencia modal que se obtiene no es lineal. Esto, bueno, tendría sentido, ya que omega varía con la raíz cuadrada de k sobre m. Para realizar una verificación adicional vamos a tener esta columna de valores
simplemente una serie de números y vamos a calcular la raíz cuadrada de estos números. Obtenemos la raíz cuadrada de estos números y vamos a plotear este otro gráfico. Insertamos un gráfico de variación. Y como podéis ver, los resultados son prácticamente similares. Evidentemente, esta evaluación se podía haber realizado simplemente analizando el hecho de que la frecuencia varía con la raíz cuadrada de la rigidez. No obstante, las funciones que hemos utilizado en este tutorial os van a dar las herramientas necesarias para poder realizar simulaciones más complejas y evaluaciones más complejas, ya que os permiten evaluar comportamientos en función de otras variables, etc. Bueno, esperamos que os haya gustado este tutorial. Si os ha sido de utilidad, os agradeceríamos que os suscribáis a nuestro canal y le dierais a gustar a nuestros vídeos. Gracias por vuestra atención.